Cordial saludo. Hoy conoceremos la cortadora para fibra óptica. Empezaremos con las partes de la cortadora, ya a su vez pues conoceremos la calibración de la misma. Desde la parte superior miramos la tapa superior, que nos sirve pues para poder cerrar la cortadora y evitar pues que la fibra se dañe o se corra en el momento de realizar el corte. Luego tenemos el imán, que nos ayuda a que la tapa superior quede completamente cerrada. Tiene un bloque de almohadilla para descansar la tapa superior, el eje de rotación, soporte de cuchilla. Tenemos también pues la almohadilla de precisión de acero, donde va sentada la fibra óptica, el disco de corte, valga la redundancia, quien realiza el corte a la fibra óptica, una lámina de succión de hierro, el carril de deslizamiento para poder realizar el corte. Por el lado izquierdo tenemos pues la regleta, en donde más adelante la vamos a conocer, una regleta 3 en 1, porque pues tiene para 3 funciones diferentes, que es para fibras de cable drop, monofibras o pigtail y la fibra desnuda. Desde su vista lateral, por un lado tenemos pues los tornillos de ajuste de altura del disco. A veces encontramos cortadoras que no realizan el corte de la fibra y es simplemente ajustar la altura pues para que pueda tocar el hilo de fibra óptica y realizar el corte. Si lo subimos o lo bajamos, como se ven las flechas azules, hace ese movimiento de inclinación para poder subir el disco. Tenemos también el tornillo de ajuste del disco, en el cual pues me sirve para poderlo ajustar o soltar, para poder rotar el disco o en su defecto cambiarlo. Y los tornillos de sugestión del sistema del disco. Ya el sistema que soporta el disco, se pueden soltar todo el sistema con esos dos tornillos inferiores. Hay otras versiones de cortadoras que no tienen dos discos de altura, sino un disco de ajuste y con el mismo tornillo pues se le va dando la altura. El rendimiento estable evita el fenómeno de ruptura de la fibra óptica después de un uso prolongado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no utilizo bien mi herramienta, en este caso la cortadora de fibra óptica, pues pueda generar daños en la fibra óptica más adelante. Siempre debo cuidar el rendimiento de la cortadora, no golpearla, no mojarla, porque pues daña el funcionamiento de cada parte de la cortadora. Vamos a conocer más a fondo la regleta 3 en 1, en donde en su parte superior, como lo vemos, se utiliza para fibras cable drop de baja fricción con categoría 657 Alma 2. Normalmente estos diámetros de estos cables es 2 milímetros por 5 milímetros más o menos, 0.2. Tiene su recubrimiento, que es según el código de colores, de 250 micrómetros y el revestimiento de 125 micrómetros. Para la segunda ranura de la regleta tenemos que podemos utilizar para cortar cables ópticos monofibra de 900 micras. Normalmente son los cables que encontramos en los Razer. Puede ser que tenga su tubo ajustado de 900 micrómetros, incluso tiene su código de colores, tiene su recubrimiento de 250 micrómetros y el revestimiento de 125 micrómetros. Y ya por último, pues en la tercera ranura tenemos pues para fibras desnudas de 250 micrómetros y su revestimiento de 125 micrómetros. Vamos a ver la calibración de la cortadora, pero sí necesitamos unas herramientas necesarias para realizar dicha calibración. Iniciamos primero con el alcohol isopropílico y los pañitos de papel de arroz, muy importantes para la limpieza de cada fibra antes de ingresar tanto a la fusionadora como a la cortadora. Cada fibra debe ingresar a cada herramienta totalmente limpia. Recuerden el método PLC de pelar, limpiar y cortar, y para cortar debemos llegarle totalmente con la fibra limpia. Destornilladores
nosotros los llamamos destornilladores perilleros o destornilladores de dimensiones muy pequeñas de acuerdo a los tornillos de ajuste de las herramientas, en este caso la cortadora de fibra óptica. El stripper para poder desnudar o pelar la fibra óptica y dejarla en sus 125 micrómetros en el revestimiento. La fusionadora de fibra óptica para poder visualizar cada hilo que vamos a cortar y poder realizar la calibración de la cortadora. Los hilos de fibra óptica de 250 micrómetros en este caso para poder realizar la calibración de la cortadora. Pincel o brocha delgada. Recuerden que cada limpieza que debemos hacerle a las herramientas se debe hacer en seco y no podemos estarla mojando con el alcohol isopropílico. Y por último, las llaves Bristol para poder soltar y darle los ajustes necesarios a la cortadora de fibra óptica. A continuación, ya vamos a conocer en práctica cómo se realiza esta calibración de la cortadora. Muy bien, antes de iniciar con la calibración de la cortadora, vamos a garantizar la correcta limpieza de la fusionadora y posteriormente la calibración del stripper. Como vemos, para hacer la limpieza de la fusionadora se debe utilizar un pincel de cerdas suaves para que no maltrate los elementos de la fusionadora. Vamos a hacer una limpieza completa en todos los sistemas que ya trae, asimismo como en la tapa superior. Les recuerdo el proceso para la preparación de la fibra óptica, tanto para conector mecánico como para fusión, el PLC: pelo, limpio y corto. Ahora vamos a continuar con el stripper. En este caso vamos a utilizar una llave Bristol pequeña para hacer la calibración. Vemos que no está funcionando correctamente y es porque hace falta cerrar un poco el límite de abertura que él trae. Esto se hace mediante el ajuste de un tornillo que trae el stripper. Vamos a hacer el ajuste muy lentamente hasta encontrar el punto en el cual cierre y no rompa la fibra. Vamos a hacer la prueba, a ver si ya quedó correctamente calibrado. Es normal que el stripper se descalibre cada determinado tiempo, por eso es recomendable que tengamos siempre a la mano la llave de calibración. Vamos a hacer la calibración de la cortadora. Lo primero que vamos a hacer es soltar un poco los tornillos que sujetan el sistema del disco, ya que nos va a permitir esto darle una movilidad en altura al disco. Después de esto, con una llave Bristol de tamaño mediano, vamos a aflojar totalmente el tornillo más grande del sistema que ajusta la altura. Después, con una llave más pequeña, vamos a mirar que al apretar el tornillo pequeño, el disco va a subir. Y al aflojarlo, el disco va a bajar. Vemos que todo se mueve fácil, ya que aflojamos los tornillos correctos. Una vez que veamos que la altura del disco es capaz de rozar la fibra levemente, ya podemos ajustar todos los demás tornillos. En este caso vamos a ensayarlo con una fibra ya previamente pelada y limpiada. La vamos a colocar de esta manera que ella repose sobre las dos almohadillas y vamos a verificar que al mover el disco la toque muy levemente. Si es así, vamos ya a poder apretar totalmente el tornillo más grande, que es el que va a fijar la altura. Luego de esto, ya podríamos apretar un poco, no tan fuerte, los tornillos de estrella que sujetan el disco. Es importante que siempre apretados para que también den el ángulo correcto de corte. Vemos que el disco roza muy levemente la fibra. Ese es el punto en el que debería quedar.
Ahora lo que continúa es buscar la parte del disco que se encuentre en mejores condiciones. Para esto vamos a aflojar bien el tornillo sin sacarlo, sin extraerlo totalmente, y vamos a girarlo con los dedos sin tocar el filo. Vamos a inspeccionar de forma visual el punto donde el disco esté en mejor estado. Y luego de esto apretamos de nuevo el tornillo que lo sujeta. Este proceso lo vamos a repetir las veces que sean necesarias hasta encontrar el corte ideal. Lo principal siempre va a ser hallar la altura. Y luego de esto, girar poco a poco el disco de manera milimétrica, ya que tiene un gran recorrido, el cual podemos utilizar. Al retirar la fibra óptica de la cortadora, también es importante ver que ella no se tropiece con las demás partes para que no se dañe. Vemos que aquí la parte del disco que utilizamos no cortó perfectamente, entonces va a ser necesario girarlo un poco más. Aflojamos de nuevo el tornillo, hacemos una inspección visual hasta encontrar un punto en el cual el disco se vea en mejor estado. Como vemos, este es un disco que ya ha sido bastante maltratado. Sin embargo, vamos a intentar calibrar de todas maneras la cortadora sin reemplazar el disco, ya que tiene varias zonas que todavía se pueden aprovechar. Realizamos la preparación de la fibra, ya que así vamos a poder verificar correctamente el estado de la cortadora. Vemos que hay una mejoría en el corte que se está realizando. Vamos a comprobarlo realizando otro corte. Como vemos quedó una burbuja en el corte, entonces vamos a tener que repetirla. Vamos a repetirla sin mover el disco de su posición actual. Como nos damos cuenta, esta vez el corte quedó mucho mejor. Una vez hecha la calibración y garantizando las fusiones con pérdidas
de 0,02 decibeles máximo, ya procedemos a terminar con la calibración, lo cual es ajustar totalmente todos los tornillos. Ahora vamos a ver este modelo de cortadora, la cual tiene varias diferencias con la anterior. En este caso, debemos aflojar estos tornillos de llave Bridgestone un poco para liberar el sistema. Luego, con un perillero, al girarlo en el sentido de las manecillas del reloj, va a subir el disco, y al girarlo al contrario de las manecillas, va a bajar. Vamos a preparar una fibra y limpiarla para empezar a hacer la calibración de altura. En este caso la fibra queda un poco levantada por la regla. Entonces vamos con el dedo a ayudar a que ella baje hasta la almohadilla. Vemos que esta cortadora no alcanza a tocar el hilo. Por eso vamos a darle un poco de altura hasta encontrar su punto. Vemos que ya alcanza a rozarla un poco y ahora encontramos el equilibrio. Vamos a sujetar los tornillos un poco y ahora realizaremos el corte. En este caso el problema no era el filo del disco, sino la altura de este. Vemos que obtuvimos la pérdida óptima, 0,00 decibeles. ¿Cómo sería el giro del disco si fuera necesario? Aflojando el tornillo que vemos en pantalla, el cual sujeta el disco. Lo aflojamos un poco y luego con los dedos desde la parte de abajo lo vamos girando sin tocar el filo. Siempre es recomendable hacer varias pruebas con la herramienta para verificar que haya quedado correctamente calibrada. Muy bien, ya por último ajustamos todos los tornillos para que el disco no se mueva. Eso ha sido todo. Como vemos, es un proceso entre comillas sencillo de realizar la calibración y la limpieza de todas las herramientas de fibra óptica. Muchas gracias, hasta luego.